Vamos a tener dos entrevistas en este día lunes y vamos a partir hablando de un tema muy interesante que son las enfermedades respiratorias, las alergias específicamente. Estamos con Martina Mayer, quien es inmunóloga clínica y es también parte del equipo del Centro del Alérgico. ¿Cómo estás, Martina? Hola, Mauri, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. A todos los que nos están escuchando. Saludamos también a Eliana, a Gustavo, a todos quienes se van conectando. Martina, bueno, este es un tema que se nos confunde en estas épocas de coronavirus, con todos estos resfríos, con el mismo corona que tiene vínculos con las enfermedades respiratorias, y las alergias son otro tema. Cuéntanos tú de partida, ¿cuáles son cuántos tipos de alergias respiratorias existen? A ver, para empezar es súper importante entender un poco en qué consisten las alergias en general, que entendemos cuando hablamos de alergias. Claro. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Sí? Claro, sí. Y las alergias básicamente son respuestas de nuestro sistema inmune a elementos de nuestro ambiente que generalmente nos generan mayor daño, pero que nuestro sistema inmune por alguna razón las interpreta como nocivas, como patógenas, como posibles peligros, y entonces se montan respuestas inmunológicas contra estos elementos del medio que la gran mayoría de la población no considera patógenos. ¿Ya? Y estos pueden ser alimentos, pueden ser elementos que están en el aire, ya los aeroalergenos, básicamente pólenes de algunos árboles, de pastos, de maleza, los ácaros, ¿ya? O pueden ser también medicamentos, en el fondo sustancias que están en nuestro medio ambiente que normalmente no generan daño, pero que nuestro sistema inmune, por alguna razón, los considera patógenos y genera una respuesta contra ellos, ¿ya? Las alergias son enfermedades que son bastante frecuentes, cada vez son más frecuentes, y la rinitis alérgica en particular es de las más frecuentes. La rinitis alérgica. La rinitis alérgica, exacto. ¿Ya? Alrededor de... Es difícil, no hay muchos estudios de prevalencia, es difícil estimar, porque no siempre es fácil el diagnóstico, pero más o menos un 25% de la población general es alérgica, ¿ya? Es una enfermedad que normalmente empieza en la niñez, en la edad escolar, y sobre todo en la adolescencia, y varía de persona a persona, pero en general tiende a perdurar en el tiempo, ¿ya? Más o menos, ¿desde qué edad se detecta que tu hijo o tu hija tiene rinitis alérgica? ¿Qué tan pequeño puede ser? En la edad escolar, más o menos desde los 6-7 años, ya hay prevalencias de rinitis alérgica de más o menos un 10%, entre un 10 y un 15%. Y ya en la adolescencia, a los 15 años, la prevalencia de la alergia sube hasta un 25%. Esas son cifras nacionales, ¿ya? Martina, varía de país a país. Depende donde tú vivas también qué tan alérgico, si esto continúa, se desarrolla más. Exacto, existen distintos factores de riesgo para el desarrollo de la rinitis alérgica. La más importante por lejos es la predisposición genética, ¿ya? El antecedente familiar. Sí. Un niño con un papá alérgico tiene un riesgo de más o menos un 35% de tener una rinitis alérgica. Cuando ambos padres tienen rinitis, eso sube hasta un 80-85%, ¿ya? Pero a pesar de esa herencia genética, te lo pregunto porque yo te conté cuando hablamos para coordinar esta entrevista que yo soy una persona alérgica, respiratoriamente alérgica, y me pasó que yo no tengo antecedentes familiares que conozca directo, pero me pasó que me cambié de barrio y como que se me anduvo quitando, me volvió mucho menos de lo que tenía antes. Entonces, ¿puede uno resolverlo así? ¿Es quizás la mejor manera cambiarte de ambiente donde vives, como para que se te quite? ¿O lo mejor es el tratamiento? Las rinitis alérgicas son respuestas específicas a un elemento en particular, a un polen. Entonces, cuando las personas se cambian de ciudad, de zona, y notan que la rinitis desaparece o se mejora, y otros casos de personas que no tenían mayor problema de rinitis y se cambian de ciudad y aparece la rinitis, es porque se cambian a una zona donde hay más o menos de ese alergeno en particular al cual son alérgicos. ¿Ya? Entonces, el principal factor de riesgo, como decía, es el antecedente familiar, pero claro, hay cosas en el medio ambiente que pueden favorecer o protegernos del desarrollo de una rinitis alérgica. El estar en un medio donde hay muchos alergenos es un factor de riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, vivir en una casa muy húmeda donde hay muchos hongos
predispone a que uno desarrolle una alergia respiratoria a los hongos, por ejemplo. También tengo, Martina, uno se va volviendo más fuerte ante las alergias. También, te repito, en el sentido de yo, perdona que sea tan, hablando de mi caso, porque lo he sufrido. Y bueno, yo sí que se lo heredé a mi hija salió alérgica, respiratoriamente alérgica. Ahí está estornudando, justo. Y eso de alergia, por resfriada no está. Hola, Ángelo. Mayute, mira, me pasa, por ejemplo, en el tiempo que yo fui bien alérgica, que vivía en un barrio en Viña, me cambiaba a otro barrio, se me pasó. Y antes cuando yo iba a lugares de, no sé, por nombrarte, yo iba a Olmué y me venía la alergia fuerte. Hoy, después de haber pasado este cambio de barrio, cuando voy a Olmué como que estoy, no sé si es psicológico, pero como que no me viene la alergia. ¿Será que uno se va, el cuerpo se va como poniendo más fuerte? ¿O es una cosa mental? Pueden pasar las dos cosas. Una persona puede ser alérgica y desarrollar tolerancia en algún minuto, pero sí te decía que esto es algo que comienza en la infancia, adolescencia, y la gran mayoría tiende a perdurar, pero es cierto que también hay personas que logran generar una tolerancia, como que finalmente el sistema inmune se acostumbra y deja de reaccionar. Y eso es lo que uno busca con las inmunoterapias, que lo podemos conversar después, que es una de las formas de tratar las alergias es con la inmunoterapia, y lo que uno busca con eso efectivamente es convencer a nuestro sistema inmune de que ese polen o ese ácaro no es algo maligno y que por lo tanto no tiene que puedes vivir con ello. Oye, la gente está haciendo comentarios ahí. Jean Paul dice, desde mi niñez sufrí de rinitis. Por un tiempo tomé Aerius, dice, y después de unos años se me terminó el problema. Mira. Sí, eso es súper, también respecto al tratamiento, es importante entender que hay estrategias de tratamiento que lo que buscan es controlar los síntomas, ¿ya? Y ahí está el Aerius, que es un antihistamínico, lo mismo los corticoides, ¿ya? Pero esos son tratamientos que solamente nos van a ayudar a mejorar los síntomas, es como un paliativo, ¿ya? El único tratamiento que va dirigido a sanar la enfermedad es la inmunoterapia. ¿Cómo es? ¿Qué es la inmunoterapia? ¿Cómo? ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia consiste en administrar, ya sea por vía subcutánea, como una vacuna, o por vía sublingual, pequeñas cantidades del alergeno que nos está generando problemas. Partimos con dosis muy, 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 muy pequeñas y de a poquito ir aumentándola, y eso hasta llegar a una determinada dosis, y eso mantenerlo por un tiempo prolongado, que son al menos entre 3 a 5 años. Y eso ha demostrado que logra revertir todos los mecanismos inmunopatológicos que se producen y que generan la alergia. Con este tratamiento se revierten. Y luego de entre 3 a 5 años las personas dejan de ser alérgicas. ¿Ya? Y está indicado es que yo creo que eso me pasó, pues, eso fue lo que me pasó a mí, Martina. Ahora que me acuerdo, mi mamá me llevaba de chica a que me inyectaban las cosas, seguramente me estaban haciendo ese tratamiento, inmunoterapia. Probablemente, puede ser, sí. Y quizás coincidió que yo cambié de domicilio, pero no fue eso lo que me sanó, fue el tratamiento. La inmunoterapia la lleva, no cambiarse de casa. Sí. Claro, porque yo tuve hartos años, y me inyectaban algo, me acuerdo que me inyectaban algo, en mi cultura. Hay que ser bastante constante, porque cuando es subcutáneo, por ejemplo, implica ir todos los meses a inyectarse la vacuna, y como te digo, por tiempos largos. Ya cuando uno interrumpe el tratamiento es como volver a cero, entonces hay que ser bien constante con eso. ¿Ya? Hay unos exámenes también. ¿Tú qué piensas de esos exámenes, Martina, que para saber a quién eres alérgico también? Hola, Grace, que te pinchan y como te ponen los alérgenos. No, cuando uno ya tiene síntomas nasales, estornudo, picazón, sensación de obstrucción nasal, mucha mucosidad, coriza, rinorrea, picazón en los ojos, picazón en el paladar, y uno ya entonces sospecha una rinitis alérgica, es importante consultar, ¿ya? Primero porque es súper importante estar más o menos convencidos del diagnóstico, porque muchas veces puede no ser una rinitis alérgica, ¿ya? En los niños, por ejemplo, una secreción nasal persistente puede ser, por ejemplo, un cuerpo extraño que nadie sabe, que el niño se metió un cuesquito de cereza o algo quedó ahí. Las rinitis también pueden ser parte de enfermedades sistémicas más graves, entonces es importante ser evaluado para en el fondo estar seguros de que efectivamente estamos frente a una rinitis alérgica.
Yeah. Y una vez que estamos convencidos de ese diagnóstico, es súper importante también saber a qué estamos respondiendo, ¿ya? Porque de esa manera podemos tomar ciertas medidas de evitación, ¿ya? Claro. Y ahí tenemos dos alternativas. Tenemos las alternativas cutáneas, donde se nos ponen pequeños extractos de los distintos alergenos en la piel y se hace un piquetito, ¿ya? Y eso se le llama prick test. Y la otra alternativa es ir a buscar en la sangre el anticuerpo contra lo que estamos sospechando. En el fondo, como yo les decía, la rinitis alérgica es una respuesta inmune contra un polen, por ejemplo. Entonces nuestro cuerpo produce anticuerpos contra ese polen y lo que vamos a hacer es ir a buscarlo en la sangre. Esas son las dos alternativas. Martina, y ese examen, ese estudio, el de los pinchazos, donde te ponen, ¿cierto?, las cosas a las que puedes ser alérgica, cuando tienes hijos, ¿cuándo pudieses hacerle ya? Si tienes idea. Se puede hacer desde bastante pequeño, ¿ya? Incluso lactantes de 6 meses, 1 año, se puede hacer en la espalda. ¿Tan chico? Después hay sí, sobre todo, por ejemplo, niños que nosotros queremos estudiar alergias alimentarias, se pueden hacer. Luego hay una edad donde los niños, porque cuando son lactantes menores, los niños en general no ponen mayor resistencia. Luego hay una edad escolares, entre los 2 y 3 años, 4 años, donde hay niños que se asustan y no quieren, y ahí es más difícil. Pues un pinchacito, ¿ya? Igual, pues como mini vacuncito. Sí, son epidérmicos, o sea, son biosuperficiales, claro. ¿no? Piquetitos. No duele nada, pero les asusta. Claro, mejor más chico cuando van a llorar por cualquier cosa, no se dan tanta cuenta, claro. Sobre todo si los papás son alérgicos, para descartar que le hayas heredado, ¿no? No está indicado hacer el estudio si el paciente no tiene síntomas. Ya, perfecto, tiene que tener ya. Exacto, un examen positivo, si yo, por ejemplo, me hago el examen ahora y me sale que soy alérgica al álamo, por ejemplo, o sea, me aparece positivo el álamo, eso no significa que yo sea alérgica, ya solamente significa que estoy sensibilizada, ¿ya? Y para poder hacer el diagnóstico de alergia tiene que haber un cuadro clínico que acompañe a ese examen positivo. Pero Martina, tú dices que hay que ver un cuadro clínico, también decías que a veces uno se confunde con los niños, pero uno como adulto también te confundes porque a veces amanece medio, ¿cierto?, con la nariz tapada, medio ahogado, y ahora que estamos en la casa yo creo que uno más se confunde, porque no lo puedes decir que, sí, como anduve en la plaza, como fui a tal ciudad, no, pues estuviste en la casa, entonces ¿cómo uno sabe que es eso, que ese malestar que tienes, es alergia o es resfrío? ¿Cuál es la diferencia? Hola, Fero Rojas. Bueno, lo primero es exactamente eso, descartar otras causas. ¿ya? Los resfríos van a acompañar otro tipo de lesiones, uno va a encontrar una inflamación de la faringe, que es menos frecuente en la rinitis, las temporalidades van a ser distintas, ¿ya? Es importante el examen físico, entonces revisar bien la cavidad nasofaringea, las cavidades paranasales, en el fondo estar seguros de que no hay otra cosa, y ya habiendo descartado esas otras cosas, y si es que hay un patrón de tiempo característico, uno puede decir esto probablemente sea una rinitis alérgica, y ahí entonces uno va al estudio etiológico a ver cuál es el alergeno, el estudio alergológico. ¿Ya? Oye, pero y en no cuanto está indicado hacer el examen cuando no hay síntomas, cuando una persona, no sé, un niño de 2 años, la mamá es alérgica y quiere ver si su hijo también lo es. No, si el niño no tiene síntomas, no hay se que puede hacer el examen. ¿Cómo ustedes atienden hoy, Martina? Tú eres parte del Centro del Alérgico, que a todo esto pueden navegar, hola Infante, en www.centrodelalérgico.cl para pedir hora también con Martina Mayer, que hoy día nos está acompañando, inmunóloga clínica. ¿Cómo es la atención hoy día de ustedes de vía remota? Sí, a raíz de la pandemia, nos vimos en la necesidad de empezar a hacer atenciones por telemedicina. ¿Ya? Y tenemos una plataforma en la cual nos podemos conectar vía videollamada, podemos ver a los pacientes y es súper útil cuando hacemos controles de pacientes que ya conocemos, cuando son pacientes que vemos por primera vez, dependiendo de cuál es la patología, generalmente vemos si es necesario programar una segunda visita para poder hacer el examen físico si es que fuera necesario. Claro. ¿Ya?
Y así trabajamos básicamente. Pero para el examen físico, la gente puede ir, ustedes están en Santiago, ¿no? Estamos en Santiago, sí. ¿Y se atiende gente también? Sí, se está recibiendo gente con todas las medidas de protección personal, ya estamos recibiendo pacientes también físicamente, pero la alternativa de la telemedicina es súper útil para hacer una primera evaluación, para ver de qué se trata. A través de la plataforma podemos solicitar los exámenes y ya después coordinar una segunda consulta como ya con gran parte del camino avanzado. Sí, me imagino que lo que no hay que hacer es automedicarse, porque también, como yo te digo, los alérgicos a veces no sabemos qué tenemos, entonces uno se toma remedios para el resfrío. Y me he dado cuenta, no sé si eso me pasa a mí o le pasa a todos, pero cuando cuando arranca la alergia, no hay remedio para el resfrío que tomes que te sirva. El moqueo se destalla igual, ¿no? ¿Ah? Y que lamentablemente, no sé por qué, en general cuando los pacientes se automedican siempre eligen los peores fármacos. Los corticoides, el sistémico, los descongestionantes, entonces muchos de ellos pueden terminar generando un problema peor. ¿Ya? Los descongestionantes nasales, por ejemplo, si uno los usa por tiempos prolongados, genera una atrofia en la mucosa nasal, que eso finalmente termina empeorando los síntomas. ¿Ya? Entonces, sí, importante no automedicarse. Sí. Esas cositas, hola Paola, esas cositas que usan también los alérgicos como un spray de nariz, ¿eso es un remedio? ¿Qué es lo que es? Exacto, sí. Hay distintos medicamentos que se pueden usar en forma tópica en la nariz y en los pacientes que tienen rinitis alérgicas moderadas severa, una de las mejores herramientas que tenemos hoy en día son los corticoides intranasales, que se ocupan efectivamente como un puff nasal. Sí. ¿Ya? Es súper importante sí que el paciente se entrene bien en cómo utilizarlo, porque no es tan fácil, o sea, tampoco es tan difícil, pero alguien tiene que enseñarle bien cómo utilizarlo, porque si uno no lo aplica bien, finalmente el medicamento no llega a donde queremos. No funciona. Exacto. Y la otra gran herramienta de batalla que tenemos son los antihistamínicos. ¿Ya? Y ahí también hay que tener ojo porque hay antihistamínicos más antiguos que se han usado toda la vida, como la clorfenamina, que no son una muy buena alternativa. Sobre todo los niños pequeños son medicamentos que incluso pueden llegar a ser un poco peligrosos, ¿ya? Generan alteraciones del sueño. Entonces, tampoco llegar y usar cualquier antihistamínico. Por eso hay que ver a la Martina, pues Martina Mayer, la doctora que está hoy día con nosotros, claro, hay que tomar consulta con ella. Hola, María de Jesús, hola Carola, ¿cómo estás? De verdad que las alergias, porque también pasa, Martina, que como que el resfrío, cuando es resfrío, uno lo puede frenar con los remedios de resfrío, los tecitos, todas estas cosas, y después tú estás algunas horas como bien. La alergia se desata y si no tomaste lo correspondiente porque no hablaste con la doctora, le embarra y no para más. Puede estar un día entero estornudando y te rompes la nariz de tanto sonarte. Sí, la alergia como que supera todo. Hola, Dorca. La alergia así se comporta. Sí. Cuando hay un primer encuentro con este alergeno, el sistema inmune como que prende unas alarmas y llegan un montón de células a la nariz, entonces como que la respuesta inflamatoria se amplifica por mí, ¿ya? Si uno no la frena a tiempo. Exacto. ¿Cuáles son los grandes? Dime. No, y que las grandes diferencias con el resfrío es que el resfrío se va a acompañar también de otras molestias, ¿ya? Sí. Pero mira, aquí nos mandan un Marco de la agencia, nos dice que digamos la dirección. ¿Dónde está el centro del alérgico? En Las Condes, ¿no? El centro del alérgico está en la comuna de Las Condes, en la avenida de Las Condes, y te doy el número al tiro porque no me lo sé. No te preocupes, en la avenida Las Condes está el centro del alérgico. No, sí, era como el lugar, para que puedan saber. Porque avenida Las Condes, 6815. 6815. Sí, está ahí en la bifurcación de Las Condes con Apoquindo y cerquita del Metro Manquehue. Importante que también está la web donde sale toda la información, donde pueden pedir hora con Martina Mayer, www.centrodelalérgico.cl. Tienen redes sociales también, Facebook e Instagram, Centro del Alérgico, y atenderse, ¿cierto? Y pidiendo su hora, como ella nos comenta, que puede ser online, y si lo amerita la situación, ir, ¿cierto?, al centro, ahí en Santiago se pide el permiso médico, y ahí, bueno, en Las Condes no están con cuarentena tampoco, ¿no? Estamos ya en la fase 3 ya de salida. Sí.
Así que eso Sí. todo tiene solución. Pero lo importante es que estas son... la diferencia también del resfrío y la alergia es una cosa que está de por vida con uno, que te acompaña. En cambio, el resfrío también es pasajero, hay tantos bichos que puedes tomar del ambiente, pero la alergia se me ocurre que como dices tú, hasta es heredado. Entonces, hay que tratarlo con seriedad. El arte de la mezcla. Exacto, y porque si bien la rinitis alérgica, o sea, el mayor impacto que tiene es en la calidad de vida. Un rinítico alérgico realmente te puede decir que cómo su vida realmente se ve afectada por la rinitis. Hay muchos estudios donde se ha mostrado que interfiere en el rendimiento escolar en los niños, en el rendimiento laboral en los adultos, puede empeorar trastornos psicológicos o psiquiátricos, ¿ya? Y lo otro que tiene la rinitis alérgica es que, como decíamos, el mundo de las alergias, en general, los pacientes que tienen una enfermedad alérgica no es raro que tengan otra también, ¿ya? Yeah. Y la asociación entre alergia y asma es muy estrecha, ¿ya? Alrededor de un 30 o un 40% de los pacientes con rinitis alérgica tienen también asma o algún grado de hiperreactividad bronquial. Y al revés, los pacientes asmáticos, más o menos el 80% tienen también síntomas de rinitis alérgica. Y el gran problema es que cuando la rinitis alérgica no está bien tratada, como la vía respiratoria es una sola, desde la nariz hasta el pulmón, si tengo mi nariz inflamada, eso predispone a que también la mucosa de mis bronquios también se inflame. Entonces, es muy difícil controlar bien un asma si yo no tengo bien controlada la alergia. Oye, Martina, tú nos decías que los niños ya de chiquititos pueden empezar a hacer sus tratamientos. Si tú eres adulto y nunca te hiciste un tratamiento de inmunoterapia, ¿sirve de algo que partas de adulto? Sirve a cualquier edad. La inmunoterapia sirve a cualquier edad, a niños y adultos. Sí. Ya. Y son años, años de estar todos los meses. En general, uno puede ver respuesta entre 3 a 5 años, varía de persona a persona, y están las dos alternativas. Está la subcutánea, que esa hay que ir al centro y aplicarse la vacuna cada mes, pero también hay alternativas sublinguales, que en el fondo yo me pongo una pastillita bajo la lengua todos los días. ¿Ya? Depende un poco de cuál es el alergeno, si es que hay disponibilidad de una u otra. En nuestro país hay lugares que son más como no recomendables para los alérgicos, tipos de clima, tipos de vegetación. Es que eso va a depender mucho de cuál es el alergeno al que estoy sensibilizado, ¿ya? En Santiago, por ejemplo, el 90% de los alérgicos, de los rinitíticos alérgicos, están sensibilizados a los pastos, ¿ya? En la región de Valparaíso, en cambio, lo más frecuente es la sensibilización a una maleza que se llama Parietaria judaica, ¿ya? Entonces, ¿y el aroma? El aroma también es tan bonito que es, pero el aroma amarillo. El aroma también es un alérgeno importante, ya tanto en Valparaíso como en Santiago. ¿Y el smog? El smog y la contaminación ambiental lo que hacen es, por un lado, cuando un niño desde pequeño está expuesto a contaminación intradomiciliaria, a smog, a contaminación ambiental, al tabaquismo materno, está demostrado que esos niños tienen mayor riesgo de desarrollar una rinitis alérgica, porque en el fondo también esos sí efectivamente son toxinas, son elementos patogénicos, inflaman la mucosa nasal y eso predispone al desarrollo de la rinitis, ¿ya? Y en una persona que ya es rinítica va a empeorar el cuadro. ¿Ya? Entonces es súper importante evitar la exposición a contaminantes ambientales en la infancia de los niños. Oye, Martina, qué interesante, de verdad que me has aclarado muchas cosas. Yo tengo, sí, porque crecí con alergia, he tenido periodos mejores, otros que me vuelven, lugares que uno, bueno, ya conoce ya, cuando estás en ciertos lugares incluso de tu ambiente. Sí. También me imagino que para los alérgicos eliminar también estos pisos flotantes son más recomendados que las alfombras. Exacto, porque lo que estábamos hablando en general de extradomiciliario, pólenes, de árboles, malezas, pastos, pero a nivel intradomiciliario es súper importante para los pacientes que son alérgicos a ácaro, tratar de mantener las casas lo más secas posible, porque el ácaro necesita un cierto porcentaje de humedad para vivir, o sea, es más, se prolifera más en ambientes más húmedos, ¿ya? Y
exactamente, en todo lo que acumule polvo, ¿ya? Porque los ácaros viven en el polvo, se alimentan de detritus de células animales y humanas, ¿ya? Entonces, las alfombras, los peluches, los almohadones, cualquier cosa que acumule polvo va a empeorar el cuerpo del paciente, ¿ya? También está demostrado que el uso de, hay fundas antiácaro, ¿ya? Eso están demostradas que sirven, sí. ¿ya? El lavar las sábanas, la ropa de cama con agua caliente al menos cada 15 días también sirve, bueno, ¿ya? Y tratar de no levantar polvo, o sea, que el aseo siempre sea como con paños húmedos. Eso te iba a decir, te iba a hablar lo mismo, Martina, los paños húmedos, yo a mi hija le digo con lo que sea, papel, nova o paños con agua, porque no levantas polvo, y vas sacando esa tierra y no queda en el aire. Yo me acostumbré de siempre limpiar así. Y es muy distinto, si no, te arranca la alergia, o sea, sí o sí. Tal cual. Aseo cuando es el niño el alérgico y está demostrado que es a los ácaros, es recomendable que cuando se haga el aseo, ojalá el niño no esté en la casa, no esté en esa habitación. Y lo otro hay filtros para las aspiradoras, que la efectividad es más dudosa, no está tan bien demostrada, pero sí funciona mucho mejor para las alergias a epitelios de animales, ¿ya? Para los que son alérgicos a las caspas de los perros o de los gatos, el uso de estos filtros de las mascotas. Sí. El uso de filtros en la aspiradora también ayuda. Bueno, ahora la mascarilla para hacer aseo, ya que estamos tan acostumbrados a andar con mascarilla todo el día. Claro. Sí, ponte la mascarilla, si eres alérgico para hacer aseo, ponte la mascarilla, te protege también a indoor, no solo outdoor. Exacto. Claro, sí, pues ya se hizo costumbre. Y la mascarilla también hemos visto que ha funcionado fuera de la casa también. Sí, claro, ya te quedas un ratito si vas a hacer aseo, o sea, si eres alérgico sobre todo. Sí. Bueno, antes de esto de la pandemia, antes de que usáramos mascarillas, una de las recomendaciones que le hacemos a los pacientes alérgicos a pólenes es que cuando estén en la calle usen anteojos. Ojalá anteojos de sol bien grande. Y con eso también impiden un poco la llegada del alergeno a la mucosa ocular, que es otra vía. ¿También entran por los ojos? Pueden entrar por la mucosa de los ojos, exacto. Oh, ya. Bueno, queda clarísimo, Martina, que hay que tomar hora contigo. Porque de verdad que las alergias es algo que no hay que dejar pasar, ni menos si tienes familia con esto, porque es molesto, es incómodo. Yo lo he vivido y te embarra un día cuando amaneciste súper bien y porque no te resfriaste, no tiene que ver con la gripe, tampoco con el coronavirus, es una cosa que si uno no la sabe resolver bien con un experto, hola Yugi en Chile, te va a acompañar siempre y es incómodo, es fome, te embarra la onda. Como te decía, está súper bien demostrada la asociación entre rinitis alérgica mal controlada y trastornos en el aprendizaje, dificultades escolares, autoestima, todo. Autoestima. Sí. Bullying, seguramente bullying también a los niños. Sí. El que se pasa estornudando ahí, sí. Oye, Martina, te voy a agradecer que hayas estado con nosotros hoy día. Recordamos que el Centro del Alérgico es donde la pueden contactar, www.centrodelalérgico.cl, de manera online, ni un problema, y también si físicamente quieren ir, la gente de Santiago o los de otras regiones que van a Santiago por trabajo, pueden pedir su hora. Ellos están en Avenida Las Condes, es 6815 en Las Condes, y se informan, y la hora la toman ahí con Martina Meyer, se escribe Meyer, se pronuncia Meyer, pero es M-E-I-E-R, así se escribe, es inmunóloga clínica. Hola Patricio Díaz, hola Mario, hola Autosport. Oye, yo te voy a invitar, Martina, para que te conectes un ratito más a las 8, porque hoy día es Tips MB 2x1. Tenemos un súper tema muy interesante, tanto como el que hemos hablado contigo, con una psicóloga. Vamos a estar con Paula Neff y vamos a hablar de tiempo de soledad. Mira qué interesante, qué profundo el tema, la soledad. Entre tantas áreas que nos toca eso hoy, sobre todo hoy, así que vamos a hablar con ella de eso en un ratito más. Así que muy invitada a conectarte por Instagram o Facebook, lo que tú desees, y todos comprometidos a tomar en cuenta la alergia. No estás puro pensando en el coronavirus, las alergias, que estas son algunas nomás, porque ¿cuántas alergias hay, Martina? Deben haber muchísimas, ¿no? Tipos de alergia. Exacto, bueno,
Muchas gracias, Maureen, por la invitación. Ya, que esté muy bien. Despedimos esta primera entrevista y les invito que en un ratito más, a menos de 10 minutos, se conecten de nuevo con nosotros acá en Tips MB para que hablemos con Paula Neff, psicóloga clínica también, de la soledad y temas muy, muy interesantes. Que estén bien, hasta un ratito. Gracias, Martina, gracias, Marquito, gusto que nos diste esta entrevista, que nos contactaste y nos vemos en tiempo cortito. Chao, gracias. Chao.